Bienvenidos. Hoy hablaremos del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencias y legados. Cuando una persona fallece, sus herederos o legatarios deben realizar de manera general los siguientes pasos para legalizar la transferencia de dominio de los bienes o derechos por la herencia o legado obtenidos. Realizar la posesión efectiva o inscripción del testamento. Presentar la declaración y pagar el impuesto a la renta sobre herencias y legados. Inscripción ante el organismo competente de la transferencia de dominio cuando corresponda. ¿Qué es una herencia? Son los bienes o derechos obtenidos a título universal tras el fallecimiento de una persona y no existe testamento. Se llama heredero a la persona que recibe dichos bienes. Si la persona que fallece tenía bienes en sociedad conyugal, el 50% de dichos bienes le corresponden al cónyuge sobreviviente y el 50% restante es aquel sobre el que se aplicará la sucesión por herencia o legado. El orden sucesorio en herencias se muestra a continuación. En primer lugar, se encuentran los hijos. En ausencia por fallecimiento de los hijos, los representarán sus descendientes. Segundo, de no existir hijos, le sucederán sus ascendientes de grado más próximo y el cónyuge. En tercer lugar, los hermanos. Y cuarto, los sobrinos y el Estado. Para mayor información, revise del artículo 1023 al 1033 del Código Civil. ¿Qué es un legado? Son los bienes o derechos obtenidos a título singular, a través de un testamento, tras el fallecimiento de una persona. Se llama legatario a la persona que recibe dichos bienes. La distribución de sucesión testada se muestra a continuación. El 50% corresponde a los legitimarios, que van en el siguiente orden sucesorio: hijos, padres y cónyuge, hermanos, sobrinos y Estado. El 25% se podrá distribuir de manera adicional a los legitimarios, y el 25% restante es de libre disposición de la persona que otorgue dicho testamento. Para mayor información, revise del artículo 1204 al 1209 del Código Civil. ¿A qué grava el impuesto a la renta sobre herencias y legados? Este impuesto se aplica al incremento patrimonial proveniente de herencias y legados, por los cuales se adquiere bienes y derechos existentes en el Ecuador, cualquiera que fuera el lugar de fallecimiento, nacionalidad, domicilio o residencia del causante. En caso de residentes en el Ecuador, este impuesto también se aplica al incremento patrimonial sobre los bienes o derechos existentes en el extranjero. Para las personas no residentes, el impuesto se aplica únicamente sobre el incremento patrimonial de los bienes o derechos que se encuentran en el Ecuador. ¿Quiénes deben declarar y pagar este impuesto? Los beneficiarios directos de herencias o legados, las personas en calidad de responsables, albaceas, representantes legales, tutores, apoderados, entre otros. La presentación de la declaración es obligatoria en todos los casos, sin importar el monto de los ingresos obtenidos, inclusive si aquellos hubieran sido menores a la fracción básica exenta del impuesto. Hecho generador y plazos para la declaración y pago. Si la fecha del fallecimiento del causante se produjo antes del 21 de julio de 2016, la fecha del hecho generador corresponde a la fecha de fallecimiento, por lo que el plazo para declarar y pagar el impuesto es de 6 meses a contarse desde dicha fecha. A partir del 21 de julio de 2016, el hecho generador corresponde a la fecha de la aceptación expresa o tácita, por lo que el plazo para declarar y pagar el impuesto es de 6 meses a contarse desde dicha fecha. Importante: si en un mismo ejercicio económico una persona es beneficiaria de más de una herencia o legado, presentará y pagará su declaración por cada caso individual en los plazos antes indicados. ¿Cuándo la aceptación es expresa o tácita? La aceptación es expresa cuando se la hace mediante documento público o privado. La aceptación es tácita cuando no existe un documento legal en el que se indique o acepte el título de heredero o legatario. Sin embargo, ostenta dicha calidad. A continuación, le presentamos algunos casos de aceptación tácita. Cobro de créditos hereditarios. impugnación de validez de testamento del causante o interponer reclamaciones o demandas,
dirección del negocio que había sido del causante, ostentar ante el SRI el título de heredero, hacer gestiones sobre bienes hereditarios. ¿Sobre qué se debe pagar? El impuesto se aplica sobre la base imponible que se obtiene de restar los ingresos grabados menos los gastos deducibles. Ingresos grabados están constituidos por el valor de los bienes y derechos provenientes de herencias y legados. Para más información ingrese a www.sri.gov.es. Recuerde que no son objeto de este impuesto los siguientes casos: los valores recibidos por seguros de vida obtenidos por los beneficiarios del causante de la herencia o legado, las donaciones consistentes en becas de estudio e investigación, cualquiera sea el lugar de realización. Gastos deducibles. Para que los gastos sean deducibles, deben estar sustentados en comprobantes de venta válidos y no deben haber sido cubiertos ni reembolsados por seguros u otros medios. Los gastos deducibles que podrán utilizar son gastos de la última enfermedad, de funerales, de apertura de la sucesión, gastos de la publicación del testamento, las deudas hereditarias, los impuestos que se encontrare adeudando el causante hasta el día de su fallecimiento, los derechos de albacea. ¿Cuál es la tarifa sobre la que se debe pagar? Los beneficiarios de herencias o legados pagarán el impuesto aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la siguiente tabla. Para más información sobre las tablas para el cálculo de este impuesto correspondiente al periodo actual y de años anteriores, visite nuestra página web www.sri.gov.es. Recuerde que la tabla que debe aplicar corresponde a la que estuvo vigente a la fecha del hecho generador. Reducciones sobre el impuesto calculado. Podrán aplicar reducciones los siguientes contribuyentes. 1. Hijos menores de edad del causante. Tienen derecho a la reducción del 100% del impuesto. 2. Hijos con discapacidad del causante. Tienen derecho a la reducción del impuesto de acuerdo al porcentaje de discapacidad y proporcionalidad indicados a continuación. Del 30 al 49%, 60%. Del 50 al 74%, 70%. Del 75 al 84%, 80%. Del 85 al 100%, 100%. 3. Personas que se encuentren en el primer grado de consanguinidad. Tienen derecho a reducción del 50% del impuesto calculado. Crédito tributario. Los residentes en Ecuador que hubiesen pagado en el exterior un impuesto vinculado con herencias y legados deben presentar en este país su declaración por tales ingresos, pudiendo consignar como crédito tributario el impuesto pagado en el exterior. Importante. Para la declaración de este impuesto, cada heredero o legatario deberá obtener su clave de acceso a SRI en línea en cualquier centro de atención del Servicio de Rentas Internas. Verifique que todos los bienes y derechos que haya heredado o legado consten en su declaración. Si después de presentada la misma identifica que faltó alguno, deberá presentar la declaración sustitutiva, pudiendo generarse intereses. Recuerde que según el artículo 152 del Código Tributario, usted puede acceder a facilidades de pago para este impuesto. La declaración y pago de este impuesto es un requisito previo para la culminación de la transferencia y/o registro de los bienes y derechos. Este formulario será requerido por el registrador de la propiedad, en el caso de bienes inmuebles, instituciones financieras para retirar dinero de cuentas y demás acreencias financieras, el organismo de tránsito competente para registrar el cambio de propietario del vehículo, bolsas de valores y superintendencias de compañías, entre otros. Servicio de Rentas Internas. Toda una vida. El gobierno de todos. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el llenado del formulario del impuesto a la renta sobre herencias y legados. Para realizar la declaración del impuesto a la renta sobre herencias y legados, ingrese a www.sri.gov.es. Opción SRI en línea.
en el menú lateral izquierdo encontrará el acceso a declaraciones, declaración de impuestos y seleccione elaboración y envío de declaraciones. Ingrese su RUC, cédula o pasaporte, digite su contraseña y dé clic en ingresar. A continuación, le presentamos un ejemplo del llenado del formulario. Juan es beneficiario de una herencia. Su padre falleció el 23 de diciembre de 2018 y la posesión efectiva tiene fecha del 10 de mayo del 2019. Debe escoger el formulario de impuesto a la renta sobre ingresos provenientes de herencia, legados, donaciones. El código 1088 para herencia y legado. En la sección Datos del fallecido, escoja el tipo de identificación e ingrese el número requerido. El nombre y la fecha de defunción aparecerán automáticamente. En el campo Fecha de posesión efectiva o aceptación de la herencia o legado, coloque la fecha 10 de mayo del 2019 y dé clic en Siguiente. El sistema identificará automáticamente si es una declaración original o sustitutiva. A continuación, Juan responderá las preguntas de la siguiente manera. ¿Requiere informar valores en su declaración de este periodo? En esta pregunta responda sí, ya que no existe declaraciones totalmente en cero. A continuación, informe su parentesco con el fallecido. En este caso, la respuesta es hijo. Para el periodo a declarar, ¿pertenece al grupo prioritario persona con discapacidad? Respuesta no. ¿Existe testamento? La respuesta es no, ya que no se trata de un legado. Total herederos legatarios. Respuesta 3. Juan tiene 2 hermanos. ¿Usted mantiene un representante como tutor, curador o apoderado? Respuesta no. ¿Va a declarar bienes o derechos del exterior? Respuesta no. ¿Los bienes o derechos heredados o legados son administrados por una sucesión indivisa? Respuesta no. Posteriormente, dé clic en Siguiente. Información de la declaración. El formulario llenará automáticamente los datos del beneficiario e identificación del fallecido. Las 2 secciones se llenan con la información que respondió Juan en las preguntas de perfilamiento. Únicamente deberá seleccionar el estado civil en el campo 224. En este ejemplo, el padre de Juan era casado. Ingresos de herencias, legados o donaciones. El padre de Juan dejó a sus herederos un terreno en San Miguel de los Bancos, con un avalúo comercial de $450,000. Juan deberá registrar la información en el detalle del bien inmueble, donde colocará tipo de inmueble, terreno, clave catastral o número de predio, verificar el número que consta en el certificado de pago del impuesto predial. Ubicación: Ecuador. País: Ecuador. Provincia: Pichincha. Cantón: San Miguel de los Bancos. Avalúo comercial: $450,000. Este valor no puede ser inferior al avalúo comercial que consta en el registro catastral municipal para el periodo en que se realizó, es decir, 2019. Este es el hecho generador. Porcentaje de cuota o porción: 16.67 se obtiene de dividir el 100% del bien para 2, ya que en este caso solo el 50% se hereda. El otro 50% corresponde a la cónyuge del padre de Juan. Ya este porcentaje dividimos para el número de herederos. Para este ejemplo son 3. Valor de la porción se calcula automáticamente. El botón Agregar le permite añadir más bienes si así lo requiere. Las casillas del 311 al 336 se llenarán automáticamente de acuerdo a la información registrada previamente. Juan debe verificar que los campos 312, 322 y 332 se encuentran llenos de acuerdo a la información que registró en el detalle de bienes inmuebles. Deducibles. En esta sección se deben detallar los gastos deducibles. En este caso, Juan no tiene valores a deducir. Cálculo de la base imponible y el impuesto a pagar. La base imponible se calculará automáticamente en la casilla 631, es decir, $75,015, la cual se obtiene de restar la porción recibida por herencias en la casilla 399,
$75.015 dólares, menos la porción deducible casilla 499, es decir, $0, y menos el total de exenciones casilla 599 por un valor de $0. A continuación, el formulario calculará automáticamente el impuesto, aplicando la tabla vigente de acuerdo al año del hecho generador en la casilla 632, $147.75. Reducciones en herencias y legados. En las siguientes opciones, Juan seleccionará de acuerdo a su parentesco. Hijo menor de edad, casilla 623, no. Hijo mayor de edad con discapacidad, casilla 624, no. Primer grado de consanguinidad, casilla 625, sí. Automáticamente, la casilla 635, $73.88, reduce el valor de la casilla 632, $147.75, a la mitad, de acuerdo a la normativa vigente al ser Juan hijo. El impuesto a la renta a pagar se registrará automáticamente en la casilla 799, $73.87. Valores a pagar. Esta sección se utilizará únicamente para las declaraciones sustitutivas y registrar los pagos previos efectuados para la respectiva imputación. Para finalizar, dé clic en Siguiente y visualice un resumen de la declaración. En el caso de que la declaración se presente de forma tardía, el sistema calculará automáticamente las multas. Si la declaración tiene un valor a pagar, se calcularán adicionalmente los intereses que correspondan, siendo verificados en la pestaña Detalle de interés y multa. Si está de acuerdo, dé clic en la opción Siguiente. A continuación, deberá escoger las formas de pago. Si usted desea acogerse al convenio de débito y no tiene registrada una cuenta bancaria, la aplicación le permite registrar una cuenta presionando la opción Convenio de débito. Para finalizar, dé clic en Aceptar para que la declaración se envíe con éxito. Conozca más sobre las formas de pago disponibles para cancelar sus impuestos en www.sri.gov.es. Opción Información sobre impuestos. ¿Cómo pago mis impuestos? Toda una vida. El gobierno de todos.